Hola a todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy les quiero hablar de un tema que sonará muy complicado, pero no, en realidad es un tema demasiado interesante. ¿Y qué sería ese tema? Sería la neuroeducación. Y no crean, no es necesario ser un científico para poder entender eso. Básicamente se trata de cómo nuestro cerebro aprende y cómo eso nos puede ayudar a estudiar mejor y a enseñar de formas muchísimo más efectivas. Y créanme, cuando entendemos cómo funciona todo esto, todo empieza a tener más sentido. Para empezar, ¿qué es la neuroeducación? La neuroeducación es un conjunto de cosas que tiene la psicología, la educación y la neurociencia, que eso es el estudio del cerebro. La idea es simple y sencilla. Si sabemos cómo aprende el cerebro, podemos enseñar de una forma que realmente funcione. Vaya, por poner un ejemplo, si un profesor entiende que las emociones afectan a la memoria, tal vez deje de dar clases aburridas y empiece a conectar más con sus alumnos. No se trata solo de pasar contenido, sino de crear experiencias que el cerebro quiera recordar. Porque como sabemos, el cerebro tiende a recordar mejor las cosas cuando las asociamos con un recuerdo. Por ejemplo, yo puedo sentirme muy feliz con el cómo salió una clase porque el profesor me dio tiempo a mí a participar, me dio mi espacio para poder dar mi opinión sobre el tema y no la desvalidó. Yo asociaré esa clase y lo que viene en esa clase con ese recuerdo feliz. En cambio, si la clase fue, desde mi punto de vista, fue mala, que no se me permitió hablar, mi opinión fue desvalidada y no se me tomó en cuenta para nada, claro, no la voy a recordar exactamente como tiene que ser, porque estaré pensando en ese ámbito negativo. Ahora, movámonos a una parte que también es interesante, y es el cerebro y sus partes clave. Como ustedes sabrán, nuestro cerebro tiene muchísimas partes, y hay tres que se mencionan mucho en la neuroeducación. El cerebro reptiliano, que es el modo de supervivencia que utilizamos para respirar, movernos y reaccionar. También tenemos el cerebro límbico, que se encarga de las emociones y de la memoria. Y, no menos importante, el neocórtex, que nos permite planear, razonar y pensar lo más racional que tenemos. Como ustedes pueden darse cuenta, son tres partes muy esenciales que están compuestas. Ahora les pondré un ejemplo, y es que imaginen que ustedes están en una clase y de la nada se escucha un ruido muy fuerte. Primero nuestro cerebro reptiliano activa ese modo de alerta. Después sentimos algo. ¿Qué es ese algo? Sentimos miedo, sorpresas. Ahí es donde entra el cerebro límbico en acción. Y al final nos ponemos a decidir qué vamos a hacer. Podemos ignorarlo, podemos reírnos, podemos salir. Eso ya es el neocórtex trabajando. Por ejemplo, en una clase, podemos hacer una rutina diaria, como empezamos con una canción para motivarnos, para despertarnos, para decir, ok, ahora sí, ya con esto me siento despierto, me siento activo. Ahí es donde se activa el cerebro reptiliano. Podemos también armar debates o juegos en grupo, y esto conecta demasiado con el cerebro límbico. Y a la vez podemos resolver problemas o planificar tareas, que aquí ponemos en práctica el uso del neocórtex. También quiero que pasemos a esta parte que también se me hace súper interesante, y es el principio de la clave de la neuroeducación. ¿Y cómo aprende el cerebro? Bueno, aquí van unas claves básicas. La atención. Si algo no nos llama la atención, es como si no existiera para el cerebro. Por eso las clases que mezclan colores, sonidos o historias funcionan mejor. Porque como les he dicho, si la clase tiene temas que nos interesan, se relaciona con cosas que también nos interesan, la vamos a recordar mejor, vamos a tener una mejor comprensión sobre el tema. También podemos tener en cuenta las emociones, lo que sentimos que se guarda mejor en la memoria. Recordamos más lo que nos hizo reír, llorar o sorprendernos. Que esto también lo mencioné en la parte anterior, si se dan cuenta. Como les seguía diciendo, también tenemos el movimiento. Moverse también ayuda a aprender. Y por eso no está mal hacer pausas activas, jugar o bailar en clase. Por ejemplo, a mí en mi clase de inglés, a veces nuestra licenciada nos solía poner a hacer bailes o alguna actividad física porque nos notaba decaídos, un poco cansados. Y decía, ok chicos, vamos a bailar, vamos a despertarnos, a ponernos en actividad. Y eso, como dice la palabra, nos despertaba y nos motivaba a poner un poco más de atención. También tenemos la curiosidad. Al cerebro le encanta lo nuevo, no nos vamos a engañar. Siempre que miramos algo que destaque,
Nuestra mente se va a enfocar en ello exclusivamente para entenderla. Porque, por ejemplo, como les estaba diciendo, al cerebro le encanta lo nuevo. Sí, una clase empieza con una pregunta intrigante o un pequeño misterio, con eso ya ganó la atención. También está una cosa sumamente importante que es la memoria. No se trata de estar repitiendo como loro solo para que algo se nos grabe en la memoria a largo plazo. Tiene que tener sentido o estar conectado con algo que ya sabemos. Un ejemplo muy claro sería, si aprendemos sobre los planetas con una historia de ciencia ficción o un juego, lo recordaremos más, incluso más que si solo lo leemos como nombre en una lista. Pero bueno, creo que con esto el video se me está haciendo muy largo, así que pasaremos al cierre. Y es que, en resumen, la neurociencia nos enseña algo clave. No se trata solo de enseñar más, sino de enseñar mejor. Ya con esto creo que el video se me está haciendo muy largo, así que pasaremos al cierre. Y es que quería decirles que, en resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de este video, la neuroeducación nos enseña algo clave. No se trata de enseñar más, sino de enseñar mejor. Y para eso hay que entender cómo funciona nuestro cerebro. Los profesores que aplican esto hacen clases más dinámicas, más humanas, y también más divertidas. Y como estudiantes, si entendemos cómo aprendemos, podemos usar esto a nuestro favor. Así que la próxima vez que vayas a estudiar, pregúntate, ¿estoy ayudando a mi cerebro o lo estoy aburriendo? Eso sería todo. Muchísimas gracias por prestarme atención y espero nos veremos en otra ocasión. Chao.